Algo muy malo se está gestando en Moscú. Mientras Rusia enfrenta crecientes dificultades económicas provocadas por su desastrosa y enormemente costosa invasión a Ucrania, su líder, Vladimir Putin, está recurriendo a las medidas más desesperadas. Está eliminando generales, robando bienes a quienes alguna vez llamó asesores leales y amigos, y ordenando a su agencia de inteligencia, el Servicio Federal de Seguridad, para devorar el Kremlin desde dentro en una frenética lucha por poder, dinero y recursos. Putin y sus compinches del Kremlin no tienen posibilidades de que esto termine bien, pero parece ser la única opción que le queda, lo que solo demuestra lo sombría que se ha vuelto la situación. Las estadísticas muestran un panorama claro. Aunque Rusia puede haber logrado algunos avances durante el transcurso de esta guerra, han venido a un costo colosal. Sufrió más de 1 millón de bajas, con un estimado de 250.000 de muertos. Desde la Segunda Guerra Mundial, ni Rusia ni la Unión Soviética habían perdido tantas vidas. Se han visto miles de piezas de equipo militar, incluyendo tanques, vehículos blindados, transportes de personal, estaciones de radar, defensas aéreas, sistemas de misiles, aeronaves y artillería completamente destruidos. Miles de millones de dólares en equipo, todo perdido. También ha demostrado ser incapaz de evitar que su economía se derrumbe bajo sus pies mientras se tambalea, bajo el peso de las sanciones internacionales, relaciones comerciales fracturadas con naciones de todo el mundo y los costos exorbitantes del propio conflicto. Su Fondo Nacional de Riqueza y su moneda ahora son solo una fracción de lo que fueron. El rublo se ha desplomado en valor e incluso los activos de sus oligarcas han sido congelados y utilizados en su contra. Gracias a la extraordinaria aceleración de ingresos del G7, el programa de préstamos ERA para Ucrania usa intereses de activos rusos congelados para dar miles de millones en apoyo a Kiev y sus fuerzas armadas. Y esa es la parte que más le importa a Vladimir Putin. Ha demostrado que le importa poco la vida de los soldados o civiles rusos, ya que los lanza alegremente a la picadora de carne. Sin preocuparse, proclama arrogante que no hemos tenido ninguna pérdida en vano, a pesar de la clara evidencia de que muchos compatriotas mueren por falta de entrenamiento, equipo obsoleto o tácticas sin sentido. El dinero, sin embargo, es algo que a Putin le importa mucho, porque el dinero equivale a poder, especialmente en la Rusia actual, donde la corrupción es el rey. Y casi cualquier cosa o persona puede ser comprada o sobornada. Cada tanque destruido, ataque de dron exitoso o refinería, planta, depósito de combustible o estación de radar incendiada por Ucrania representa un golpe millonario a sus enemigos. La economía rusa sufre, el presupuesto se ajusta y quienes más arriesgan en la cima están cada vez más desesperados. Ya pasó el punto donde esta guerra es sostenible. Rusia ha comprometido demasiado rápido y ha sufrido pérdidas en cantidades que casi nadie podría haber esperado cuando comenzó la invasión, allá por febrero de 2022. Ahora, el dinero realmente se está acabando. Los proyectos de construcción en todo el país están sufriendo interrupciones y retrasos. Mientras que los grandes bancos rusos como VTB están encontrando cada vez más difícil hacer frente a la gran cantidad de incumplimientos de préstamos y las enormes presiones financieras que se les imponen. En resumen, el régimen ruso se está quedando sin dinero. Eso es una noticia muy mala para Putin, no solo por su guerra contra Ucrania, sino también por su posición como presidente. Su futuro y su legado están en juego en este momento, porque mientras más dinero pierda él y quienes lo rodean, más débil se vuelve. Y la presión sigue aumentando. En toda Rusia, los gobernadores regionales le están suplicando a Moscú dinero para arreglar sus ciudades deterioradas y la infraestructura que se está colapsando. Incluso Bielorrusia, aliada cercana de Rusia y liderada por quien muchos ven como un títere de Putin. El presidente Alexander Lukashenko solicitó a Moscú ayuda financiera para respaldar su presupuesto estatal, que presenta un gran déficit. El Kremlin tiene pocas opciones para pagar deudas, cubrir los costos de la guerra y sostener al país. No puede hacer lo que muchos otros países del mundo harían, como pedir préstamos o apoyo a sus aliados, ya que casi no le quedan aliados. Y cualquier país que siga haciendo negocios con Rusia corre el riesgo de perder más de lo que gana debido a la presión internacional, las sanciones y los aranceles. Sin opciones, tiempo ni fondos, Putin ha tomado medidas más desesperadas y viles. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Servicio Federal de Seguridad, sucesor de la KGB soviética, ha comenzado a robar y confiscar bienes de generales, altos mandos, exministros, legisladores y otros que ocuparon cargos de poder. Estas son personas que han dedicado su vida a Rusia,
solo para ser apuñaladas por la espalda por el hombre que dirige el país. Las estadísticas ilustran la situación. En 2025, casi 100 altos funcionarios rusos fueron acusados de corrupción. Con un promedio de 40 casos nuevos cada mes entre enero y julio de este año, esa es la cifra más alta en una década. Y si la tasa continúa, el número total de funcionarios acusados de corrupción en 2025 superará por mucho al de 2024, que registró 122 casos en total. Los involucrados han sido relevados de sus funciones, despedidos de sus cargos sin previo aviso y puestos bajo custodia. Algunos han muerto en circunstancias sospechosas. El caso más dramático y ampliamente discutido de este tipo fue el del exministro ruso de Transporte Roman Starovoy. Starovoy asumió el cargo en mayo de 2024 tras ser gobernador de Kursk de 2019 a 2024. También fue un partidario de toda la vida del partido Rusia Unida de Putin. En la mañana del 7 de julio, Starovoy fue despedido por Putin por razones desconocidas. Ese día, fue hallado muerto en un parque de las afueras de Moscú, con un disparo en la cabeza. Unos meses antes, el sucesor de Starovoy, como gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, fue destituido y arrestado, acusado de malversar miles de millones de rublos destinados a fortalecer las fortificaciones de la región. En verano de 2024, Ucrania atravesó fácilmente las defensas de Kursk, capturó decenas de asentamientos y creó una pequeña zona de amortiguamiento en Rusia antes de ser repelidos. Según los cargos presentados en su contra, Smirnov no utilizó los fondos necesarios para prevenir esa incursión, sino que desvió el dinero para sí mismo. Aunque eso puede ser cierto, muchos opinan que Smirnov solo fue un chivo expiatorio para ocultar los fracasos del Kremlin en proteger su territorio y gente. Andrei Persev, un periodista ruso que trabaja en el medio de noticias anti-Kremlin Medusa, declaró: intentaron convertirlo en el chivo expiatorio, ya que la incursión ocurrió principalmente porque no había suficientes soldados para proteger la frontera, pero es más fácil echarle la culpa a un funcionario civil. Mientras tanto, los medios rusos han impulsado la narrativa de que Starovoy se suicidó porque pudo haber estado implicado en el caso Smirnov, o podría haber enfrentado cargos similares, y no pudo soportar la presión y la amenaza de pasar su futuro tras las rejas. Varios dolientes presentes en el funeral del exministro de Transporte no comparten ese consenso. Algunos dicen que Starovoy no era alguien que se suicidaría y que pudo pasar algo más siniestro. Lo que es aún más interesante y extraño es el hecho de que otro funcionario del Ministerio de Transporte murió el mismo día que Starovoy. Andrei Kornichuk, quien trabajaba para el exministro, murió de insuficiencia cardíaca aguda a los 42 años, según las autoridades. Puede que sea solo una coincidencia, pero este tipo de coincidencias parecen ocurrir con una frecuencia alarmante en la Rusia de Putin. En los últimos años, ha habido numerosos casos de funcionarios y legisladores que de repente se caen por las ventanas, se quitan la vida o mueren de otras maneras inusuales e inesperadas. Y aunque Starovoy es sin duda el caso más destacado recientemente, está lejos de ser el único. En julio, Maxim Yegorov, el exgobernador de la región de Tambov en el centro de Rusia, fue arrestado y puesto en detención preventiva. Yegorov, gobernador de Tambov de 2021 a 2024, enfrenta cargos de abuso de poder y ha sido acusado de aceptar un gran soborno. Alexei Soshnikov, exjefe del Departamento de Construcción de Capital de la región de Belgorod, también fue detenido en julio, enfrentando cargos de malversación a gran escala. Igualmente, algunos subordinados y el empresario de Novosibirsk, Sergei Petriakov, también lo fueron. En julio, detuvieron al vicegobernador de Belgorod, Rostam Zaynulin, acusado de fraude por robar fondos destinados a construir estructuras de protección en las fronteras de la región. Otro caso con fuertes similitudes al del exgobernador de Kursk, Alexei Smirnov. Stanislav Shultsev, vicepresidente de Novgorod, también fue detenido el 18 de julio, acusado de soborno a gran escala. Días después, el ministro de Transporte local, Konstantin Kuranov, fue arrestado por cargos similares. La misma historia está ocurriendo también en el ejército de Rusia. Hace unos días, un tribunal militar ruso sentenció al mayor general Denis Putilov, exjefe del Servicio de Vehículos Blindados del Distrito Militar Central, a 8 años y medio en una colonia penal de máxima seguridad por soborno a gran escala. Putilov es el más reciente de al menos 8 altos mandos arrestados en la campaña anticorrupción de Rusia. El ex viceministro de Defensa, Dmitry Bulgakov,
también fue acusado de causar daños por más de 13.000 millones de rublos o más de 16 millones de dólares. El exjefe de personal del Ministerio de Defensa, Yuri Kuznetsov, fue acusado de aceptar un gran soborno. El mayor general Valery Muminianov, subcomandante del Distrito Militar de Leningrado para Logística, también fue arrestado, al igual que el teniente general Vadim Shamarin, subjefe del Estado Mayor General, quien fue sentenciado a 7 años tras las rejas. El mayor general Iván Popov es otra víctima de la campaña, condenado a 5 años por presuntamente robar metal destinado a fortificaciones en la ocupada Zaporilla, Ucrania. El ex viceministro de Defensa ruso, Timur Ivanov, fue condenado a 13 años de prisión por aceptar sobornos a gran escala. Y la lista sigue y sigue, con cada semana y mes que pasa. Cada vez más personas en el poder en Rusia, especialmente en regiones fronterizas con Ucrania, están siendo destituidas y acusadas de corrupción. En la mayoría de los casos es probable que los cargos sean reales o tengan algo de verdad. La corrupción es parte integral de la vida para quienes ocupan posiciones de poder en toda Rusia. Y muchos funcionarios no tienen escrúpulos cuando se trata de aumentar su riqueza y mejorar su calidad de vida por cualquier medio a su alcance. Por mucho tiempo, este tipo de corrupción se ha permitido casi sin castigo. De hecho, existía una regla no escrita en la alta sociedad rusa que permitía a los funcionarios aceptar sobornos y desviar fondos de vez en cuando. Un beneficio extra de ser autoridad, pero eso está cambiando. Según Pertsev, antes existían reglas y al subir lo suficiente, nadie se metía contigo. Tenías garantías y todos entendían las reglas, pero ya no funcionan. Tatiana Stanovaya, analista política de Carnegie, coincide y afirma: algo en el sistema comenzó a funcionar de otra forma. Cualquier acción u omisión que a los ojos de las autoridades aumente la vulnerabilidad del Estado ante acciones hostiles del enemigo debe ser castigada sin piedad y sin concesiones. Stanovaya señaló que crece la desesperanza entre los funcionarios rusos. Y de ahora en adelante, el sistema estará listo para sacrificar a figuras cada vez más prominentes. El Kremlin nunca lo admitirá, pero es indudable. Esto es una purga. Expertos como la politóloga Yekaterina Shulman coinciden, dijo Shulman a Novaya Gazeta. Una autocracia sobrevive infundiendo miedo, pero sin provocar terror masivo. Ahora, cada nuevo arresto ya no se muestra públicamente como parte de una campaña o purga más amplia. Por el contrario, el sistema evita ese tipo de lenguaje. Los crecientes riesgos para funcionarios, la redistribución de activos y la imposibilidad de salir del país de forma segura son factores clave de inestabilidad en la Rusia actual. Nina Yrushchova, profesora de Asuntos Internacionales en la New School de la ciudad de Nueva York y tataranieta del ex líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, está de acuerdo, comparando el clima actual en el Kremlin con el de la era de Joseph Stalin. No veíamos algo así desde 1953. El liderazgo de Rusia siempre ha sido capaz de este tipo de acciones gracias al inmenso poder de su Servicio Federal de Seguridad y anteriormente de la KGB. Pero por un tiempo, Putin aparentemente ha evitado purgas a gran escala. Antes arrestaba a algunos funcionarios, pero no tanto como ahora. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué Putin ha decidido que es el momento adecuado para empezar a darle la espalda a quienes ocupan cargos más altos? Aquellos que, a pesar de algunas controversias y corrupción, en gran medida han mostrado lealtad al Kremlin y a su causa. La respuesta es simple: dinero y poder. Putin está usando al Servicio Federal de Seguridad para eliminar a objetivos ricos y de alto perfil con el fin de robar sus activos y fortalecer su control sobre el país. La evidencia es clara para quienes saben dónde buscar. Por ejemplo, no mucho después de que el exministro de Transporte Roman Starovoy se suicidara, el Servicio Federal de Seguridad tomó el control efectivo de todos los puertos de Rusia. A finales de julio, Putin firmó un nuevo decreto que establece que cualquier embarcación extranjera que desee acceder a un puerto ruso, primero deberá obtener la aprobación del Servicio Federal de Seguridad. Eso le da al Servicio Federal de Seguridad un poder sin precedentes para controlar todo lo que entra y sale de Rusia, en el futuro previsible. Historias similares están ocurriendo en otros lugares, ya que los gobernadores de las regiones fronterizas son arrestados y encarcelados al azar. Putin da más control al Servicio Federal de Seguridad en esas regiones y reemplaza a líderes anteriores por subordinados leales que sigan sus órdenes. También en Daguestán, el Servicio Federal de Seguridad está arrestando a funcionarios y el Estado está tomando el control de lucrativos terminales petroleros. El Servicio Federal de Seguridad también controla e influye preocupantemente en la industria del combustible. Porque el petróleo es vital para alimentar el esfuerzo bélico de Rusia y sostener su tambaleante economía.
Esa es una de las razones por las que Ucrania tan a menudo ataca infraestructuras relacionadas con la energía, como tanques de almacenamiento de combustible, depósitos, refinerías y oleoductos. Por eso los jefes petroleros y funcionarios suelen caer por ventanas o desaparecer aleatoriamente. Porque el Servicio Federal de Seguridad quiere silenciarlos, quitarles lo que tienen o ambas. Y a medida que pasa el tiempo, es probable que aún más de estos arrestos, cargos de corrupción y quizás incluso suicidios y muertes sospechosas sigan ocurriendo. Oligarcas, generales, jefes energéticos y ministros. Casi nadie en Rusia está a salvo de una purga como esta, que solo parece ir aumentando en intensidad. El mensaje es claro. El Kremlin necesita dinero y no duda en tomarlo de quienes antes le sirvieron fielmente. Por medio del Servicio Federal de Seguridad, apunta a altos mandos en construcción, transporte, recursos naturales y ejército. Y nada de esto se está haciendo por razones ideológicas, ni por los beneficios de la seguridad nacional, ni siquiera, como afirma el Kremlin, por alguna misión para erradicar la corrupción. Se trata puramente de transferir la mayor cantidad posible de riqueza y control a manos de quienes están al mando. Al investigar más, también existe otra razón para que Putin purgue generales, legisladores y funcionarios. ¡Miedo! Como dijimos en un video reciente, circulan rumores en Moscú y otros lugares sobre un posible golpe o rebelión militar contra el Kremlin. Al ver la inutilidad de la guerra y el desprecio de Putin y funcionarios por sus vidas, muchos soldados rusos están más frustrados y resentidos. Incluso en los altos mandos, oficiales, generales, mayores y otros, están viendo cómo a sus compañeros de alto rango les quitan sus títulos de manera aleatoria e inesperada, acusados de corrupción y encarcelados, olvidados y con su reputación destruida, pese a haber dedicado su vida a defender su patria. Muchos oficiales se preguntan si serán los próximos o cuándo serán el nuevo chivo expiatorio de Putin. Para evitar ese destino, algunos podrían levantarse, alzar la voz y reunir tropas contra Moscú. Al igual que Yevgeny Prigozhin, el difunto líder del grupo Wagner de mercenarios, lo hizo en 2023 antes de que él también muriera en circunstancias sospechosas en un accidente de avión. Unos meses después de su breve levantamiento, Putin sabe que los riesgos de otra rebelión aumentan y su posición está más en peligro. Por eso está haciendo todo lo posible para fortalecer su posición y proporcionar poder y riqueza a quienes más confía dentro del Servicio Federal de Seguridad. No importa el costo, no importa la pérdida, hará lo que sea necesario para mantener su posición de poder. La única pregunta es, ¿será suficiente todo esto? ¿En un momento en que el ejército de Rusia sigue sufriendo pérdidas incalculables? Su economía está en peor estado que en años, y su gente está luchando incluso para alimentarse. ¿Cuánto tiempo puede resistir Putin ahora? Conozca más sobre las posibilidades de un posible golpe de Estado contra el Kremlin en nuestro reciente análisis a fondo sobre la situación en Moscú. O vea cómo Ucrania recientemente atacó la infraestructura energética de Rusia, asestando un golpe masivo y dejando a Putin con otro problema costoso por resolver. Y por último, asegúrese de suscribirse también a nuestro canal de confianza, para que pueda mantenerse informado y al tanto de todo lo que sucede en Ucrania, Rusia y más allá.